Durante la cena de ensayo de mi boda, mi hermana se emborrachó, se levantó frente a 40 personas, y confesó que siempre había estado enamorada de mi prometido. Y no solo destruyó la noche, también mi relación. Pero lo peor fue descubrir que nada fue un accidente. Ella lo había planeado. Me llamo Carla, tengo 25 años y hace apenas unos meses mi vida iba rumbo a convertirse en un sueño. Me había comprometido con Alan, el hombre con el que estuve durante 3 años y medio. Todo iba tan bien que hasta parecía un cliché romántico. Familia emocionada, amigos involucrados, vestidos listos, flores seleccionadas y una hermana que yo creía que sería la dama de honor más entregada del mundo. Mi hermana se llama Esmeralda, tiene 27 años, y durante toda mi vida fue mi mejor amiga. Cuando nuestros padres se separaron, yo tenía 12 y ella 14, y básicamente nos criamos juntas. Nos convertimos en una especie de tribu de dos. Yo confiaba en ella con los ojos cerrados. Me acompañó en cada paso importante, mis primeras decepciones amorosas, mis logros, mis crisis. Esmeralda era ese tipo de hermana que uno cree que siempre estará ahí. Yo conocí a Alan gracias a Lila, la compañera de cuarto de Esmeralda en la universidad. Fue en una fiesta de Halloween en la casa que compartían. Esmeralda me había hablado de Alan semanas antes, aunque no de forma directa. Decía cosas como Alan siempre trae los mejores snacks a las reuniones, o Alan arregló la impresora cuando nadie pudo. Yo notaba cómo se le iluminaban los ojos cuando lo mencionaba, pero nunca dijo que le gustara. Ni una sola vez. La noche de la fiesta, ella pasó horas preparándose. Se puso un vestido negro que no le había visto nunca, se maquilló más de lo habitual. Me llamó la atención, y bromeando le pregunté si quería impresionar a alguien. Me respondió con una risa vaga que solo quería verse bien. Cuando Alan llegó, Esmeralda fue quien nos presentó. Él era alto, con cabello oscuro, usaba gafas y traía un disfraz de zombi bastante improvisado. Hablamos unos minutos, y fue muy fácil conectar. Hacía chistes que realmente me hacían reír. Se notaba que era inteligente, relajado, encantador. Después nos separamos en la fiesta, pero más tarde me encontró en la cocina y hablamos durante horas. Hablamos de nuestros estudios, de libros, de películas. Esa noche, cuando me pidió mi número, no lo dudé. Al día siguiente me escribió para invitarme a tomar un café. Y ese café se convirtió en 4 horas de charla, risas, y el inicio de una relación que parecía destinada a crecer. Esa misma semana tuvimos 3 citas más. Para el viernes ya éramos oficialmente pareja. Le conté todo a Esmeralda. Su reacción fue extraña. No fue ni negativa ni positiva. Fue neutral. Me dijo que estaba feliz por mí, pero su voz no tenía emoción. Me preocupé. Le pregunté si le gustaba a Alan y si debía cancelar todo. Yo no estaba enamorada todavía, podía dejarlo si eso evitaba hacerle daño a ella. Pero me insistió en que no pasaba nada, que solo lo encontraba atractivo, y que además, si él me había elegido a mí, era mi derecho vivir ese momento. Así que seguí adelante con la relación. Con el tiempo, Alan se volvió una parte integral de mi vida. Lo llevé a casa de Esmeralda a una noche de películas, y aunque ella fue cortés, se notaba que estaba incómoda. No le respondía a los chistes, hablaba poco, se encerraba en su celular. Fue así durante meses. Nunca fue grosera, pero sí distante. Yo le preguntaba si había algún problema, y siempre me decía que no, que estaba todo bien. Y yo, quizás demasiado ingenua, le creí. Pensé que si realmente tuviera sentimientos por Alan, habría dicho algo, o se alejaría. Pero no. Seguía ahí, sin hablar mucho con él, pero participando en todo lo relacionado conmigo. Cuando Alan me propuso matrimonio, 8 meses antes de la fecha planeada para la boda, Esmeralda lloró de emoción. Me felicitó 1000 veces, se ofreció a ser dama de honor y se metió de lleno en la planificación. Fue conmigo a ver vestidos, investigó lugares, organizó la despedida de soltera. Todo. Parecía que al fin había aceptado a Alan como parte de mi vida. Incluso comenzamos a pasar más tiempo los 3 juntos. Ella se quedaba a cenar, hablaban de libros, de trabajo, era casi perfecto. Pero claro, era solo la calma antes de la tormenta. 3 semanas antes de la cena de ensayo, Esmeralda tuvo una ruptura. Había estado saliendo con un tipo llamado Marcus, que resultó ser un mentiroso. Estaba saliendo con otra mujer al mismo tiempo. Ella llamó llorando, devastada. La invité a quedarse con nosotros unos días para distraerse. Y Alan, en ese momento, fue increíble con ella. Le preparaba su desayuno favorito, elegía películas que sabía que le gustaban, la escuchaba. Le decía que merecía a alguien que la hiciera sentir única. Yo lo vi como un gesto de empatía. Él siempre fue amable, con todos.
Pero ahora sé que eso no fue lo que Esmeralda vio. La cena de ensayo fue en la casa de los padres de Alan. Un evento íntimo, 40 personas, amigos, familia, el cortejo nupcial. Todo era perfecto. La comida, el ambiente, los discursos. Esmeralda estaba relajada, sonriente. Había practicado su discurso conmigo días antes. Era precioso. Pero esa noche, no leyó el papel. Se levantó, con su copa de vino en la mano, y comenzó diciendo cuánto me amaba como hermana. Hasta ahí, todo bien. Luego dijo que tenía algo que necesitaba sacar del pecho. Dijo que había guardado un secreto durante años. Y que ya no podía más. Miró directamente a Alan y dijo, «Estoy enamorada de ti desde el primer momento en que te vi. Iba a invitarte a salir aquella noche de Halloween, pero luego comenzaste a hablar con Carla, y me quedé callada». El aire salió de mi cuerpo. Como si alguien me hubiese golpeado el pecho con una piedra. Esmeralda continuó. Dijo que vernos juntos había sido una tortura todos estos años. Que había intentado superarlo, pero no pudo. Que había aceptado ser dama de honor solo para estar cerca de Alan una última vez. Y luego, salió corriendo. La mitad de los invitados la siguió. La otra mitad se quedó en silencio, mirándonos a Alan y a mí como si hubieran presenciado una escena de película. Nadie sabía qué decir. Alan estaba pálido. Su madre lloraba. Mi madre tenía los ojos cerrados, deseando que todo fuera una pesadilla. Pero no lo era. Y lo que vino después, solo lo hizo peor. Esa noche, después de la cena, Alan y yo volvimos a casa sin decir una sola palabra. No hubo reproches, ni preguntas. Solo silencio. Él se encerró en la habitación de invitados. Yo me senté en el sillón de la sala hasta las 3 de la mañana, sin saber qué pensar, mirando la pared como si ahí pudiera encontrar una respuesta. No he hablado con Esmeralda desde entonces. Me ha llamado, me ha escrito decenas de veces. Mensajes largos, otros cortos, desesperados, suplicantes. Todos diciendo lo mismo, que no quiso hacerme daño, que había bebido más de la cuenta, que su intención era contarme la verdad en privado y luego renunciar como dama de honor. Que todo se le fue de las manos. Pero yo sé cómo se comporta cuando ha tomado más de la cuenta. Y eso no era ella ebria. Esa noche, Esmeralda estaba absolutamente consciente de lo que estaba haciendo. Eso no fue una pérdida de control. Fue una elección. Y lo más difícil no fue lo que Esmeralda hizo. Fue lo que Alan hizo después, nada. No vino a consolarme. No intentó hablarlo. No se disculpó por el momento incómodo. Simplemente se alejó. Como si la confesión de Esmeralda hubiera puesto en duda todo lo que habíamos construido. Cuando por fin pude sacar el tema, me dijo que necesitaba tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? ¿En si todo lo que habíamos vivido era real? ¿En si tal vez mi hermana era una mejor opción? Me preguntó si yo sabía que Esmeralda estaba enamorada de él. Y aunque le conté lo mismo que estoy contando ahora, no dijo nada más. Solo asintió y siguió leyendo su libro. Como si eso pudiera ser más importante que nuestra relación colapsando. Mi madre me llamó al día siguiente. Me contó que Esmeralda estaba en su casa, que no comía, que no dormía, que estaba destrozada. Me dijo que ella le había aconsejado hablar conmigo en privado si sentía que no podía soportar verme casarme con Alan. Que jamás imaginó que lo haría frente a todos. Pero ahí estaba la revelación más dolorosa de todas. Mi mamá había sabido desde hacía una semana que Esmeralda sentía algo por Alan. Y no me dijo nada. Me sentí traicionada por todos. Alan seguía distante. Comenzó a quedarse más tiempo fuera, hasta que un día dijo que necesitaba espacio. Se fue a casa de su amigo y solo nos hablábamos por teléfono de vez en cuando. Las conversaciones eran incómodas, breves. A veces me decía que me amaba, pero no sabía cómo manejar lo que había pasado. Que se sentía confundido. Incluso su madre me llamó preocupada, diciéndome que no estaba comiendo, que no dormía, que estaba sumido en una especie de crisis. Y ahí fue cuando me contó algo que cambió todo. Alan ya había hecho esto antes. En una relación anterior, cuando su exnovia empezó a hablar sobre vivir juntos, él también encontró una excusa para terminar. Nunca me lo había contado. Me dijo que simplemente querían cosas distintas. Pero ahora todo empezaba a encajar. Lo confronté. Le pedí que nos viéramos. Aceptó, pero con la condición de que solo tenía una hora, porque tenía planes con su amigo. Estuvimos en una cafetería. Me dijo que no dormía bien. Que estaba asustado. Que no sabía qué quería. Le pregunté directamente si alguna vez había sentido algo por Esmeralda. Dijo que no. Que siempre la había visto como mi hermana. Pero luego dejó caer algo que me partió el alma. A veces me pregunto si Esmeralda no habría sido una mejor pareja para mí.
Es más segura, más extrovertida, más decidida. Eso fue todo. Me levanté. Le dije que si pensaba eso, debía averiguarlo. Y me fui. Esa noche, Alan me llamó llorando. Me dijo que no quiso decir eso. Que estaba hablando sin pensar. Que me amaba y quería que lo resolviéramos juntos. Que estaba confundido, que necesitaba ayuda, pero que no quería perderme. Yo le respondí que también necesitaba espacio. Que no podía estar con alguien que me comparara con mi hermana. Que si usaba lo que pasó para dudar de nuestra relación, tal vez nunca estuvo tan comprometido como decía. Mientras tanto, Esmeralda seguía escribiéndome, llamándome, buscándome. Mi madre me insistía en que hablara con ella. Que estaba en un lugar muy oscuro. Que se estaba derrumbando. Y un día, después de pensarlo mucho, la llamé. Respondió al primer timbre. Comenzó a llorar de inmediato. Me pidió perdón una y otra vez. Me dijo que nunca quiso arruinar nada, que solo quería ser honesta antes de la boda. Que su plan era decirme la verdad en privado y alejarse. Que no sabía cómo, pero terminó diciendo todo frente a todos. Le pregunté si alguna vez intentó sabotear nuestra relación. Me juró que no. Me dijo que incluso ayudaba a Alan a sorprenderme, que le daba consejos para hacerme feliz. Que lo hacía porque, aunque lo amaba, también me amaba a mí. Y que prefería sufrir en silencio que perderme como hermana. Y en ese momento, me sentí rota por completo. No solo había perdido a mi prometido, también a mi hermana. No sabía si podía confiar en alguno de los dos. Me sentía como una invitada en mi propia vida, observando cómo otros tomaban decisiones por mí. Alan, al final, tomó la suya. Alan me llamó una mañana, 3 semanas después de la cena de ensayo. Su voz sonaba tranquila, casi ensayada. Me dijo que, después de pensar mucho, había llegado a la conclusión de que no podía casarse. Que no se sentía listo. Que la confesión de Esmeralda había removido cosas profundas. Que no quería usarlo como excusa, pero sí, que había sido un detonante. Yo no dije nada durante varios segundos. Solo respiraba. Ya no dolía como antes. Ya no sentía rabia ni sorpresa. Solo una especie de resignación. Le dije que no hacía falta justificar nada. Que si no quería casarse conmigo, lo podía haber dicho antes. Que prefería la verdad directa a las excusas envueltas en drama. Alan entonces me confesó algo más. Dijo que su madre tenía razón. Que él huía cada vez que las cosas se ponían serias. Que en su relación anterior hizo exactamente lo mismo. Que había pensado que esta vez sería diferente. Pero que cuando Esmeralda hizo su confesión, su mente se desmoronó. Que usó ese caos como vía de escape. Le respondí con calma que eso no lo justificaba. Que si no podía enfrentar la vida adulta, el matrimonio, el compromiso, eso no era culpa mía, ni de Esmeralda. Que al menos agradecía que finalmente admitiera que el problema era él. No una cena. No un secreto. No un triángulo amoroso. Él. En los días siguientes, nos reunimos para dividir nuestras cosas. Alan se mudó de nuevo a su viejo apartamento. Cancelamos la boda. Perdimos casi todos los depósitos. Los arreglos, los proveedores, todo ya estaba pagado. Las invitaciones ya habían sido enviadas. Alan me dejó el anillo de compromiso. Dijo que ya no podía verlo, que no quería tenerlo cerca. Lo miré durante días, como si al observarlo pudiera entender que fue real y que no. Al final, lo vendí. Recuperé algo del dinero perdido. Y, quizás, cerré una puerta simbólica con ello. La peor parte fue comunicarlo a la familia. Amigos que ya tenían boletos de avión. Parientes que habían viajado desde otras ciudades. Gente que había estado esperando ese momento tanto como yo. La mamá de Alan me llamó llorando, pidiéndome perdón por cómo había actuado su hijo. Me dijo que sabía que él me amaba, pero que no tenía el valor de sostener algo real. Y mientras todo esto pasaba, mi relación con Esmeralda empezaba a reconstruirse, al menos en la superficie. Comenzamos a almorzar una vez por semana. Hablábamos de temas triviales. Ella me contaba que estaba yendo a terapia, que había comenzado un proceso de introspección, que sentía culpa, pero que quería mejorar. Yo, honestamente, no sabía cómo sentirme. Hasta que un día, todo se vino abajo de nuevo. Estaba almorzando con Lila, la antigua compañera de cuarto de Esmeralda. Fue quien me presentó a Alan. Me preguntó cómo iba todo. Le conté que ya había terminado oficialmente la relación y que con Esmeralda estábamos retomando el contacto. Lila hizo una mueca. Me dijo que tenía que contarme algo. Me dijo que después de la cena de ensayo, ella había seguido a Esmeralda afuera, al jardín. Que la encontró llorando. Sí, pero no parecía borracha.
que le preguntó por qué había hecho lo que hizo y Esmeralda le dijo, con total lucidez, ya no podía soportarlo más, necesitaba decirlo. Y lo más grave, Lila dijo que Esmeralda parecía satisfecha con lo que acababa de ocurrir, como si finalmente se hubiera liberado de una carga. Eso me hizo replantear todo. Tal vez no fue solo una confesión desesperada. Tal vez fue una forma deliberada de destruir algo que le dolía no tener. No en secreto, sino en público. Humillándome, delante de todos. Por más que se haya disculpado después, su reacción inmediata no fue de arrepentimiento, fue de alivio. Pero si pensaba que eso era lo peor, estaba equivocada. Alan apareció en mi apartamento sin avisar. Me dijo que había estado reflexionando, que había comenzado terapia, que se dio cuenta de que me había perdido por cobarde, que me amaba, que quería volver. Me rogó que le diera una segunda oportunidad, que estaba dispuesto a luchar por nuestra relación. Yo lo escuché, no por amor, sino por respeto a lo que una vez significó. Le dije que me alegraba que estuviera enfrentando sus problemas, pero que ya era tarde, que no podía confiar en alguien que huía ante la primera señal de conflicto, que usó la confesión de mi hermana como excusa, y que ahora regresaba como si todo pudiera olvidarse. Alan insistió. Me dijo que se había equivocado, que no quería vivir sin mí. Pero cuando le dije que mi decisión no había cambiado, se molestó. Me acusó de ser injusta, de no darle una oportunidad. Me dijo que estaba tirando por la borda algo hermoso solo por orgullo. Y ahí supe que había tomado la decisión correcta. El hombre del que me enamoré nunca me habría culpado por protegerme. Nunca me habría hecho sentir culpable por no perdonar una traición emocional. Me fui. Cerré la puerta. Y no volví a saber de él. Pero no todo había terminado. Pensé que después de todo lo vivido, finalmente había pasado lo peor. Que al decirle a Alan que no quería volver, me había liberado de ese ciclo. Que mi relación con Esmeralda, aunque nunca volvería a ser igual, al menos estaba avanzando. Pero entonces, como en una película absurda, comenzó el capítulo más surrealista de todos. Al mes de cortar definitivamente con Alan, Esmeralda vino a buscarme. Llamó a mi puerta. Yo estaba saliendo, así que abrí sin pensar demasiado. Su cara no era la de alguien que venía a disculparse. Era la de alguien que venía a presumir. Solo quería decirte que Alan y yo hemos decidido comenzar a salir, me dijo, sonriendo como si me estuviera contando que había conseguido un ascenso. La forma en que lo dijo no fue casual. No fue una conversación de hermanas. Fue un ataque. Como si me restregara en la cara que, después de todo, él la había elegido a ella. Pero lo peor no fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Como si buscara lastimarme. Le respondí con frialdad. Le dije que podía hacer lo que quisiera con su vida, pero que no pensara que podíamos retomar nuestra relación como si nada. Que para mí, ya habíamos cruzado un límite del cual no se regresa. Se fue, riéndose. Y así fue. Salieron oficialmente durante 3 meses. Lila, que seguía siendo mi amiga, me contó cosas de esa relación que ni yo hubiera podido imaginar. A las pocas semanas de noviazgo, Esmeralda ya le hablaba a Alan de boda, de hijos, de mascotas, de navidades juntos. Todo en tiempo récord. Lila intentó advertirle. Le dijo que fuera despacio, que Alan no era precisamente estable, que lo conocía, que esto no terminaría bien. Pero Esmeralda estaba obsesionada. Empezó a planear su vida entera con él. Y, como era de esperarse, Alan se fue. Terminó con ella a las pocas semanas. Le dijo que se sentía presionado, que iba todo demasiado rápido, que no estaba listo para compromisos. ¿Te suena familiar? Pero Esmeralda no lo aceptó. Empezó a acosarlo. Le dejaba notas en la puerta. Luego en su buzón. Luego en su coche. Cuando no obtuvo respuesta, comenzó a escribirle cartas de amor, con pinturas sobre su auto. Sí, pintura. Como una escena de película adolescente con esteroides. Alan no la denunció, pero sí pidió una orden de restricción. Ahora Esmeralda no puede acercarse a él. Y sinceramente, no sé si eso la detuvo, o si simplemente encontró nuevas formas de obsesionarse en silencio. Mi madre me dijo que la llevó a terapia. Que estaba recibiendo ayuda. Que se estaba estabilizando. Pero yo ya no sé qué creer. Porque cuando alguien es capaz de todo eso, incluso después de destruir una boda, una familia y una relación de hermanas, ¿de verdad se puede volver a confiar? En cuanto a mí, estoy bien. No en el sentido romántico de las películas, sino en el real. Me mudé a un departamento más pequeño, solo para mí. Trabajo mucho. Me concentro en mis metas. Y por primera vez en años, nadie está decidiendo por mí. Me dieron una promoción en el trabajo. No fue mucho dinero,
apenas un 10% más. Pero vino con desafíos nuevos, y eso me mantuvo enfocada. Con el tiempo, dejé de pensar tanto en Alan. Dejé de imaginar qué habría pasado si Esmeralda no hubiese abierto la boca. O si Alan hubiese sido valiente. Aunque a veces, en la madrugada, me pregunto, ¿todo esto habría pasado si yo no hubiera aceptado la relación desde aquel primer café con Alan? ¿Si hubiera escuchado la voz plana de Esmeralda al principio? ¿Si mi madre me lo hubiera contado antes? Pero no sirve de nada. Porque en los últimos meses, entendí algo esencial. No puedo vivir mi vida cargando con las decisiones que otros tomaron sin mí. Alan huyó cuando debía quedarse. Esmeralda eligió hablar cuando debía callar. Y mi madre protegió secretos cuando debía ser honesta. ¿Y yo? Yo elegí reconstruirme. Ya no tengo prometido. Mi relación con mi hermana pende de un hilo, y mi confianza en la gente se ha vuelto más cuidadosa. Pero tengo paz. Y una claridad brutal que nunca antes había tenido. El amor, si te hace dudar de ti, si te hace sentir insegura, si te empuja a competir con tu propia sangre, no es amor. Quizás algún día vuelva a enamorarme. Quizás no. Pero si hay algo que he aprendido es que no voy a tolerar que nadie más haga elecciones por mí. Si alguien me ama, tendrá que demostrarlo con acciones. Y si alguien me traiciona, entenderá que no hay segundas oportunidades cuando rompes algo tan sagrado como la confianza. Así que aquí estoy. Avanzando. Sin boda, sin anillo, sin promesas vacías. Pero con algo más valioso, la certeza de que nunca más me callaré ante el caos disfrazado de amor.